Actinver, acostúmbrate a ganar más. Presenta Cuéntame de Economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de Economía. Bienvenidos. El viernes pasado, Claudia Sheinbaum presentó el paquete económico 2025. Pero antes de que se vayan porque no entienden nada de macroeconomía, hoy les vamos a explicar por qué esto pone sobre la mesa las reglas del juego para México en 2025. O sea que tiene implicaciones en lo que gastamos en el súper, en cuánto nos llega de nuestro salario o incluso en nuestras pensiones. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting, y para eso están aquí Mariel Ibarra, editora de Política, y Beto Verduzco, jefe de Información en Expansión. ¿Y por qué no empezamos por decir qué es el paquete económico y por qué no es algo lejano, cosa de políticos y tendríamos que ponerle atención? Hola, ¿qué tal? Mariel, qué gusto. Hola, Beto. Hola, Mónica. Pues el paquete económico es el proyecto económico de cualquier gobierno. En este caso es el primer paquete de la presidenta Claudia Sheinbaum y es simplemente el sello que quiere dejarle para lo que van a ser sus obras, programas prioritarios, proyectos, en fin. Pero vámonos por pasos. Este paquete económico tiene 3 componentes. El primero es los escenarios macroeconómicos. ¿Cómo vamos a estar en el país durante 2025? Nos pintan escenarios de cómo va a estar la economía, la inflación, el tipo de cambio, el precio del petróleo. El segundo paso es, ¿de dónde vamos a tener recursos? Y básicamente los principales componentes son los ingresos por la vía del petróleo y por la vía de los impuestos. Spoiler alert, nos van a encajar el diente con el tema de impuestos. Sí. Y el tercer componente es, ya una vez que tienes ese dinero, ¿en dónde hay que gastar la lana? Designar esos recursos, y de eso vamos a estar platicando Mariel y yo. Pues sí, la verdad es que es muy importante ponerle ojo y que los que nos están escuchando y viendo lo entiendan, porque yo lo voy a resumir en una frase que nos encanta decir aquí en este espacio y en otros que tenemos en Expansión, y es que, cualquier política pública a la que no se le ponga presupuesto es demagogia. Así es de que Correcto. Todo lo que nos hayan prometido en campaña y que vamos a hacer esto y vamos a construir, vamos a llevar a cabo, bueno, pues llegó la hora de ver si realmente es así, cuánto le está apostando a sus promesas de campaña y cómo. Así es de que por eso es muy divertido también meterse a revisar el presupuesto. Más allá de declaraciones, esto quiere decir que sí tiene dinero y que no tiene dinero. Así y de una vez les aviso que vamos a hablar trenes. Esa palabra la vamos a escuchar también. Así que empecemos por los escenarios macro que decía Beto. Sé que aquí hablamos mucho de tipo de cambio, inflación, ¿Qué lugar ocupa esto en el presupuesto? Es muy importante porque para pintar escenarios sobre cuánto vas a recibir, pues primero tienes que saber cómo está la economía, el pulso de la economía. Entonces, la Secretaría de Hacienda presenta las estimaciones, los escenarios macroeconómicos de los principales indicadores. El más importante, el crecimiento económico. Hacienda lo está previendo en un rango de entre 2 y 3%. A mí en lo particular me parece que está siendo demasiado optimista porque el consenso de expertos dice que la economía va a estar creciendo alrededor de 1.2, 1.5%. Bueno, Mariel, y eso que Beto siempre es el optimista de esta mesa. Totalmente. Siempre. De la inflación hay buenas noticias para nuestros bolsillos como mexicanos. Estará alrededor de 3.5%. Por fin un alivio porque sabemos que la inflación ha estado fuera del rango, arriba de 4%, y además venimos de inflaciones todavía mucho más altas. El tipo de cambio, alrededor de 18.7 pesos por dólar. Peso fortachón, Beto, todavía un poquito, ¿no? También siento que es muy optimista, porque ahorita ya estamos alrededor de los 19.20 y Hacienda lo está y todavía nos falta el factor Trump. Nos falta el factor Trump, que nos va a mover mucho los escenarios. El precio del petróleo en $57.8 por barril, y se está previendo una plataforma de producción de 1.891.000 barriles diarios. Pero espérame, estos números que acabas de decir son las previsiones, no es que ya sean, son los escenarios que el gobierno está imaginando, no digo que sin fundamento pues, pero imaginando que van a suceder, no son la realidad de hoy. No, por supuesto que son escenarios que, con un montón de información que tiene la dependencia, es que hace estos escenarios y los pone sobre la mesa. Yo insisto, normalmente Hacienda es conservadora, siempre como que pone escenarios muy, muy conservadores para que luego el legislativo le suba un poquito y eso le da una bolsita adicional para después repartir. En esta ocasión me parece que hay algunos indicadores
que me dan la impresión de que están por arriba de lo que esperaríamos. Sí, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que este es el proyecto de presupuesto del gobierno. Todavía los diputados y en el caso de la ley de ingresos, los senadores todavía tienen el chance de moverle. A ver, evidentemente con una cámara o cámaras en favor de la llamada cuarta transformación, en donde la Morena tiene la mayoría, se espera que realmente se mueva poco el presupuesto, pero todavía, como dice Beto, hay siempre todavía como hacer correcciones, todavía se pueden hacer negociaciones para subirle aquí, recortarle acá, a los indicadores, ¿no? Oye, pero dime una cosa, porque hace unos minutos justo comentaba con Beto que platicando con Marco Cancino, a quien ya conocen porque es experto analista que ha venido a Cuéntame de Economía en más de una ocasión, me decía, bueno, donde va a estar la negociación es ahí, entre las facciones de Morena, ¿cierto? Entonces ahí todavía hay cosas que negociar. A ver, es que hay que acordar que si hay una oposición en este país, no es la oposición per se como tal, la oposición con el gobierno está en su propio partido, en Morena, son muchos grupos, entonces sí, también hay que negociar. Cierto es, Beto, vamos a ver qué sucede ahora, que tuvimos un sexenio en donde ya no veíamos, ¿te acuerdas? Esas filas de alcaldes, gobernadores, rectores y demás personas, incluso los propios empresarios, pues haciendo fila en la Cámara de Diputados para poder tratar de mover un poco los números, pues evidentemente para tratar de cada uno a jalar agua a su molino, como se dice. Para llevar su cartita a Santa Claus. Exactamente, sí, y para que pudieran hacer todavía movimientos. Eso se acabó en 6 años de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver ahorita cómo se comporta todo eso. Sí. A ver, y hablando de una de las tareas principales de las que hablabas, de reducir el mayor déficit de la historia, que no parece ser una tarea fácil, que además, si entiendo bien, hoy está en 5.9% del PIB. Y la idea es reducirlo a menos de 3.5%. Pero esto sin recurrir a una reforma fiscal, al menos no de inmediato, sino entonces a través de qué, cómo se ponen esos gastos si no es a través de ese elemento reforma fiscal. Mira, el balance fiscal es la diferencia entre lo que gastas y lo que ingresas. El gobierno está previendo tener ingresos de 8 billones de pesos durante 2025, pero se va a gastar 9.2 billones de pesos. O sea, es más. decir, va a gastar más de lo que ingresa. ¿Y cómo lo subsanas? Ese diferencial de entrada es un déficit. El déficit, digamos, en su forma más ampliada, para 2025 está programada en 3.9% del PIB. Déjame decirte nada más aquí una noticia. Es el déficit, en términos de como proporción del PIB, más elevado desde 1994. O sea, sí es un déficit muy, muy alto. ¿Cómo subsanas ese déficit? Pues incurres a la deuda para poder, digamos, cubrir ese faltante, para alcanzar, digamos, tus objetivos de gasto. Como cualquier mortal lo hacemos, ¿no? Híjole, me faltó la quincena, ya no llegué. Pues, endeudarme. Una chamba extra, un freelance. Ajá. Este va a ser un dolor de cabeza y yo no sé qué van a hacer las calificadoras una vez que ya estén analizando esto. Ya vimos que Moody's por lo pronto, antes de que saliera el paquete económico, ya hizo una revisión a la perspectiva de la nota crediticia de México. Vamos a ver qué hace Standard & Poor's, qué hace Fitch. Pero otra cosa bien importante es que el costo financiero de la deuda, asumir este compromiso por pedir dinero, por solicitar deuda, va a significar desembolsar 1.4 billones de pesos en 2025. O sea, de intereses. O sea, como cuando yo pido un préstamo al banco y pues sí, me van a prestar la cantidad que yo quiero, pero voy a tener que pagar un poco más. Efectivamente, 1.4 billones de pesos. Ya no te digo para qué nos alcanza 1.4 billones de pesos, por ejemplo, permitiría financiar casi 3 años del programa estrella del gobierno de AMLO y que ahora también lo tiene Claudia Sheinbaum la pensión de adultos mayores. Exactamente. Nada más para que te des una idea de la cantidad tan fuerte que es asumir este compromiso. Bueno, y a ver, dime una cosa, ¿va a haber reforma fiscal? Porque entiendo, y aquí yo recuerdo que la promesa de campaña fue no va a haber reforma fiscal. Esta es una gran promesa de Claudia Sheinbaum, que no mucha gente estaba de acuerdo. Los expertos como tal decían, no, a ver, se tendría que hacer, e incluso aquí lo hemos también dicho, tiene todas las condiciones políticas y un gran bono democrático para poderlo hacer ya.
Dices bono democrático porque, claro, es costoso en términos de popularidad, claro, ¿no? Pero ahorita como que está tan bien que aún así podría no quedarse mal. Por las mayorías que ya hemos hablado que tiene el Congreso, ¿no? Fácilmente podría pasar, pero no. A ver, vámonos por partes, porque hace unos días, justo, pues 3 días antes de que el paquete económico llegara al Congreso, tanto el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pues dejaron ver, coquetearon por ahí de que la verdad es que sí es necesaria una reforma. Bueno, ya lo explicábamos, ¿por qué? Hay un déficit muy grande en las finanzas. Entonces dijeron, estamos conscientes de que es necesaria una reforma fiscal. ¿Pero qué ocurrió? Pues que apenas un día después, o el día que se presentó el paquete económico, pues la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir, no, nadie hable de reforma fiscal, eso todavía no está en los planes, o no está en los planes, todavía este año al menos. Hay mucho margen, ¿para qué? Pues para la fiscalización. ¿Y qué significa eso? Pues que el SAT se va a afilar más los dientes y nos va a estar persiguiendo mucho más, pues para poder sacar dinero a los contribuyentes. Lo cual también me imagino que cuesta, ¿no? Porque hace todo lo de los planes de digitalización y eso del SAT, pues requiere una parte de este presupuesto. Vamos a tener un SAT muy vigilante, cada vez también con más herramientas innovadoras. La inteligencia artificial es una de ellas. Creo que sí hay espacio, pero no sé qué tan suficiente como para apostarle que todo va a salir de ahí. Sin embargo, pues sí creo que junto con esta nueva agencia digital y el SAT van a ser una mancuerna muy fuerte para tener la información de más contribuyentes. Creo que van a sumar a más contribuyentes, de manera que va a ser muy difícil que se le escape a alguien y ahora sí todos a pagar lo que deben. Le apuesta mucho también al tema de las aduanas la presidenta, es decir, por ahí es un hoyo negro por donde se van recursos, no se está fiscalizando, hay mucho contrabando, o sea, hay que ponerle mucho control a todo lo que sucede en las aduanas del país. Sabemos que es un gran hoyo negro, como decía, y por ahí también le está apostando a que ahí haya un mayor control y que de ahí se puedan obtener mayores recursos. Ok, entonces ingresos de aduanas, de impuestos, ¿qué otros ingresos está considerando este paquete? ¿Qué pasa con los ingresos de Pemex, por ejemplo? Hay los ingresos petroleros que cada vez han ido disminuyendo, se han hecho menos gordos. Se han despetrolizado las despetrolizado las finanzas públicas, pero es de todos modos una renta importante. De ahí va a obtener el gobierno 1.1 billones de pesos. Como te decía, de los tributarios es el grueso, son 5.3 billones de pesos. Y bueno, nada más, yo lo decía al principio, nos van a encajar el diente porque tanto el cobro del ISR como del IVA que recae sobre los contribuyentes, van a aportar 54% de los ingresos presupuestarios. Es decir, más de la mitad de lo que recaude Hacienda va a ser gracias a Juan Pérez, a Juanita Sánchez y todos Mariel Ibarra, Alberto Verduzco, Mónica Alfaro. Exacto. Bueno, a ver, y díganme una cosa, aquí estamos hablando de estos 3 grandes rubros de ingresos. ¿Qué pasa con nuestros gastos? ¿Cuáles son los que hoy se están mapeando como los gastos presupuestos? A ver, que me imagino que como uno hace su presupuesto, yo creo que voy a gastar en esto y en esto, pero luego la vida te sorprende y podría algo pasar y necesitar más dinero. Pero bueno, aquí hay gastos presupuestados. Y justamente uno hace su presupuesto con las prioridades que tienes, ¿no? Evidentemente pones hasta arriba lo que más quieres hacer, cuando estás diciendo, ¿qué me gustaría comprarme el próximo año? A ver, ¿qué es lo que más? Y entonces ahí vas poniendo, ¿no? Tu presupuesto. Bueno, pues lo mismo acá, ya vemos cómo está apostando, a qué va a gastar, a qué le va a dar más dinero la presidenta. Y pues si hablamos de secretarías, tenemos que decir que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, es la que se queda, digamos, con un mayor incremento. Son las que están ganando. No es la que tiene el presupuesto más alto, pero sí es la que tiene mayor incremento. Mariel, ¿qué es exactamente la SEDATU? La SEDATU es esta secretaría, esta dependencia que se encarga de hacer todos los programas de obras, de mejoramiento barrial, y uno muy, muy, muy importante, que es donde en realidad va a estar concentrado este incremento en la dependencia, es el plan de vivienda. Okay. Recuerdan que Sheinbaum tiene un plan de vivienda muy ambicioso, construir 1 millón de viviendas en todo el sexenio, de bajo costo para la gente de menores recursos. Pues el 84% más o menos del presupuesto de la SEDATU se va a ir a este programa de vivienda, en donde pues
lo que decimos. O sea, la idea es de que se le haga frente a toda la gente que no puede tener una vivienda y que lo puedan hacer a través de este programa, que no es el Infonavit, es otra cosa que va a tener a través de, pues de esta dependencia. Okay. Y mira, es curioso porque la segunda dependencia que tiene el mayor incremento en cuanto a su presupuesto, comparado 25 contra 2024, es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que había sido una de las más castigadas en recientes años porque como tal, esta secretaría se dedicaba a trabajar los proyectos de infraestructura. Pero en el sexenio pasado, estas tareas se las dieron realmente al Ejército y a la Marina. Parece que van a ir ahora de la mano SEDATU y la SICT, porque a la SICT le van a incrementar 57, casi 58% el presupuesto. Seguramente mucho de lo que se va a tener de este proyecto de vivienda de Claudia Sheinbaum, pues la SICT tendrá mucho trabajo. Y carreteras por ahí también, aeropuertos, ¿no? El mejoramiento, pues también viene por ahí en esta dependencia. El INE también. Pues es que sí, ¿no? A ver, y ahora dime una cosa. Este presupuesto que lo pone entre los que más tuvieron aumentos, ¿es también porque va a tener que organizar otra elección? Así es. Detallitos. Una pequeña elección ahí que casi no nos va a tomar nuestra atención. Estamos hablando, evidentemente, de la elección extraordinaria de la reforma del Poder Judicial, o sea, donde se van a elegir a jueces, magistrados, ministros, y que, pues, a ver, ahí todavía no hay mucha claridad. Es decir, el INE pidió 13,000 millones de pesos para poder llevar a cabo esta elección. Y es lo que se refleja en el propio presupuesto del INE. Y bueno, recordemos que también tenemos una elección en estado que es Coahuila. Entonces, bueno, pues hay que organizar esas elecciones. Pero en realidad, también ya los diputados le advirtieron de que, ok, perfecto, qué bueno que tú sueñes con que vas a tener 13,000 millones de pesos, acá está la tijera, para poder recortar, porque también la presidenta dijo, es una elección que no puede salir tan cara, y ahí vamos a ver uno de los principales jaloneos en la Cámara de Diputados, justo en este rubro. Ok, bueno, ya hablemos de quiénes salieron perdiendo, porque esas son las instituciones que salieron ganando. Muy preocupante. ¿Quién perdió? Sí, mira, es que como en todo, y le voy a dejar a Mariel que ella es la experta, pero como en todo, si jalas la cobija para un lado, descobijas otro lado. Aquí, curiosamente, y Mariel, aquí sí, hazme segunda. La gran perdedora es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con una reducción de su presupuesto de poco más de 36%. Pues sí, a ver, esto es súper preocupante porque hablamos de que el principal problema de este país es la inseguridad y la violencia. Y si tú haces cualquier encuesta a cualquier persona y le dices cuál es su principal preocupación, lo mismo, es el tema de seguridad. Y entonces, uno de los proyectos, o al menos en el discurso de la presidenta, era que la estrategia de seguridad va a cambiar, que le van a meter mucha más inteligencia, hay una creación de unas nuevas subsecretarías en la Secretaría de Seguridad Pública, y nos sorprende entonces que le bajen pues el dinero, el presupuesto a esta secretaría, pero no solo eso, en conjunto se le está bajando evidentemente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la de Marina y a la de Seguridad, que son las tres principales dependencias que evidentemente están al frente de esto. A ver, de acuerdo con el proyecto del presupuesto, entre las tres, entre la Sedena, Semar y la Secretaría de Seguridad Pública, van a tener un presupuesto de 288,000 millones de pesos. Pero pues esto es 43% menor a lo que tuvieron el año pasado. Esto por eso entonces es muy preocupante. Sí. A ver, de estas, la que más perdió, como ya decía Beto, es la Sedena, pero también ahí hay que matizar, la Sedena evidentemente estaba a cargo de muchísimas obras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya no estará a cargo de obras, pero evidentemente el volumen de obras y de inversión baja, entonces evidentemente esto cae el presupuesto. Pero de cualquier forma, el que le bajen a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Marina, esto nos hace prender un foco rojo, que pues ya estaremos viendo cómo lo explica la presidenta y el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ¿no? Que es la cabeza del sector. Okay. Entonces, eso es algo preocupante.
Ok, ¿y algunas de las otras que salieron perdiendo? Pues déjame nada más sumarme que también la que me preocupa porque está en segundo lugar es la de salud, la Secretaría de Salud, que va a tener un recorte de 34%. Si bien parece que esos recursos que se le recortan se le van a canalizar al IMSS Bienestar, que también va a ser como uno de los dependencias estrella o de relevancia para el gobierno de Claudia Sheinbaum, el tema de la salud, nos lo dejó muy claro la pandemia en el sexenio pasado, que es un tema que necesita recursos. Si aspiramos verdaderamente a ser esa Dinamarca que tanto nos han vendido en cada cuanto vez al nos sistema alejamos de salud, más. parece que más bien nos estamos pareciendo a aquellos países que no tienen un sistema realmente fuerte. Y de por sí nosotros padecemos mucho y le seguimos recortando, pues sí es de preocupación. Agregaría entre las dependencias que también van a tener recorte, está la CNH y la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, pero estas son autónomos que seguramente en el camino de la aprobación del presupuesto no sabemos si van a seguir Todo parece indicar, ¿no?, que en los próximos días, pues estos órganos autónomos, que ya decíamos, junto con otros 5, pues van a desaparecer, ya están sentenciados a muerte. Así es de que esperamos ver cómo, hacia dónde van, evidentemente, las prioridades o sus facultades, que ya más o menos sabemos, pero sobre todo cómo se va a dividir también el gasto, hacia dónde irá. Bueno, yo nada más quisiera concluir, si ustedes revisan la parte de gasto, de presupuesto de 2025, la mayoría de las dependencias registran un recorte, y esto es porque ya no hubo de otra. Fíjate que la reingeniería parece que en esta ocasión pasa por el gasto y no tanto por la necesidad de hacerse de más recursos. Por ahí no fue la reforma. Tuvieron que sacrificar mucho, pasaron tijera, podadora, rasuradora al paquete de 2025, porque sí, la mayoría de las dependencias sufrieron un recorte. Me pregunto si esto justamente, esa medida es para rechazar o postergar lo más posible el asunto de la reforma fiscal. Así es, ¿no? Justamente, estar buscando de dónde sacas recursos, de dónde ahorras, pues para poder llevar a cabo todos los proyectos, que además ahorita vamos a ellos, si le importan y que son promesas, entonces pues hay que, a la gente quiere ver trenes. Y a ver, vamos a hablar de eso. La gente quiere viajar en tren. Porque tú decías hace rato, bueno, a ver, uno tiene sus planes, entonces yo tengo que mis prioridades del gasto son, yo qué sé, pagar la renta, la hipoteca o la colegiatura de mis hijos, o no, y mis prioridades hoy son irme de viaje, comprar una lavadora, yo qué sé, cada quien tiene sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de este paquete? Me imagino que tiene ahí un trenecito impreso en la portada. La felicidad viaja en tren. Sí, ahorita le dejo también a Mariel porque ella sabe mucho del asunto, pero así como López Obrador tuvo estas obras que les decían faraónicas, el Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Ángeles y Dos Bocas, el distintivo de Claudia Sheinbaum va a ser la red ferroviaria. ¿Cuántos trenes nuevos, Mariel? Pues miren, el proyecto de Claudia Sheinbaum son 7 trenes, 7 nuevas rutas de trenes. La verdad es que a mí esto sí me emociona un poquito. Vamos a ver, vamos a ver qué tanto se logra, pero al menos aquí, como decíamos, en las prioridades de en los programas prioritarios de inversión, de los 10 que nos presentan, 8 son trenes. Evidentemente, el Tren Maya ocupa mucho, claro. Son 189 mil millones de pesos lo que le está dedicando a los proyectos prioritarios, y de esto 40 mil millones solamente se van al Tren Maya. ¿Por qué? Pues porque aunque nos hayan dicho que se inauguró todas las fases, a ver, no, hay todavía muchos pendientes del Tren Maya, pues que se tienen que seguir haciendo, y el presupuesto lo dice, es el que más dinero tiene de los proyectos de inversión. Sello López Obrador. Para los que extrañan al expresidente, aquí está el sello de López Obrador. Pero mira, hay uno que la verdad ha sido de las rutas que más emocionan, y que es el Tren México-Querétaro. Porque no lo vienen. Una promesa de toda la vida. Sí, literal. Lo vienen prometiendo desde Fox. Sí. Entonces, aquí sí ya hay 30 mil millones de pesos para empezar con los proyectos, para empezar. De hecho, el proyecto, digamos, ejecutivo, los estudios previos ya se están realizando. Entonces, esto ya, pues ya le da un empujón más, ¿no? También está el tren interoceánico, que también viene de la administración pasada, con el que se quiere conectar, pues, los dos mares, ¿no? El Golfo de México, el Océano Pacífico. Y también están otros trenes, que es el AIFA Pachuca.
recordemos que esta zona es muy importante y que es uno de los polos de desarrollo que quiere desarrollar. Y es uno de los polos de desarrollo que quiere pues impulsar la presidenta, pues evidentemente por el AIFA, porque quieren que el AIFA tenga muchísimo más pasajeros. Entonces aquí se le están dando 25 mil millones de pesos. Y pues hay otros, como el Querétaro-Irapuato, el tren Saltillo-Nuevo Laredo y el Lechería AIFA también. Y también hay proyectos de Conagua. La verdad es que también esto nos da alegría que obras hidráulicas le estén dando 20 mil millones de pesos porque, a ver, ya viene la sequía. O sea, a ver, estamos en el invierno, vamos a entrar al invierno, pero luego viene todo el estiaje. ¿Y se acuerdan cómo nos fue el año pasado? Sí, claro. Bastante mal. Muy difícil. Y a ver, déjame poner algo sobre la mesa. Lo que hemos estado diciendo es que todos estos puntos, aunque parezca que no tocan nuestro bolsillo, sí lo tocan directamente, tienen repercusiones directas en lo que ingresamos y en lo que gastamos nosotros como mexicanos. Pero déjame ir al último punto de este episodio que toca el corazón de muchísima gente en México y que de hecho es parte fundamental de todo el plan de, no solo de Claudia Sheinbaum, por supuesto, sino también en su momento de López Obrador. Los programas sociales. ¿Cómo se ven los programas sociales en este paquete económico? Mira, a diferencia de quizás con el sexenio de López Obrador, que veíamos muchísimo énfasis, creo que en esta ocasión termina siendo inercial. Vemos casi los mismos programas, algunos son nuevos, también Claudia Sheinbaum quiere distinguirse también con la creación de algunos de ellos. También igual ahorita platicamos sobre ellos, pero básicamente se mantienen varios de ellos e incluso con el mismo presupuesto. El superestrella, que es el de pensiones para adultos mayores, sigue siendo el más importante, el que más recursos tiene, más de 483 mil millones de pesos. Un poquito arriba de lo que fue el año pasado, pero no tanto. Es decir, sigue siendo inercial. El tema de jóvenes construyendo el futuro también forma parte de los programas sociales prioritarios. Ese va a tener alrededor de 24,200 millones de pesos el próximo año. Pero Claudia Sheinbaum quiere, desde luego, tener sus propios programas sociales. Solamente para abordar un poquito de lo que decías de la pensión de los adultos mayores, que es realmente la estrella, ese programa social que llegó para quedarse, es universal, es que en este año, recuerden que es progresivo y ahora los adultos mayores van a recibir 7,500 pesos bimestrales. La verdad es que esta pensión les ha ayudado mucho a nuestros adultos mayores y por eso tiene tanto éxito, ¿no? Sí. Pero a ver, Sheinbaum también quiere dejar su huella. ¿Con qué? Con 3 programas. Bueno, con más, pero este año está iniciando con 3 programas. Uno es la Beca Universal de Educación Básica, que es la Rita Cetina, que va dirigido a las familias con hijos inscritos en preescolar, primaria o secundaria, y para esto le está destinando 78,800 millones de pesos. El segundo, que esta sí fue muy popular durante la campaña, pero no le está destinando tanto, es la pensión de mujeres del bienestar, que se acuerdan que en campaña había dicho que iba a ser a partir de los 60 años. Claro, pues aquí llegó la realidad y alguien le dijo, oiga, no, presidenta. Son muchas mujeres. Son muchas mujeres, no nos va a alcanzar. Entonces, pues ahora lo están haciendo progresivo igual y van a empezar con 63 años. Entonces, para esto son 3,000 pesos mensuales que les va a llegar 3,000 pesos bimestrales que les va a llegar a estas mujeres. Y ahí tenemos un gasto para el próximo año de 15,000 millones de pesos. Y la tercera, que es salud casa por casa, que es una visita que le van a hacer del personal médico a la gente, sobre todo va dirigido a adultos mayores también y a personas con discapacidad, pues para irles dando un seguimiento a su salud. Y aquí le están poniendo 2,000 millones de pesos. Es decir, alrededor de 90 y tantos mil millones con los 3. Pues evidentemente si lo comparamos con la otra, que es la de pensión universal, pues se queda chiquito todavía, ¿no? Ahora, tú decías hace rato que es el 11% sí. del presupuesto destinado a los programas sociales. Sí. Es poco comparado con todo el resto, que son, claro, programas a los que se les va a dar seguimiento y... Es decir, aquí también el sello de AMLO sigue presente porque la gente tiene en su mente que la pensión de adultos mayores es la pensión de Correcto. Bueno, y entonces, a ver, estos son algunos de los puntos, habrá más que desarrollar, por supuesto, pero estos son algunos de los puntos más importantes. Recordemos que esto que pasó el viernes pasado fue la propuesta. ¿Qué sigue? Porque no es que ya la propusieron y ya ahí se quedó. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el trámite? Bueno, se tiene que aprobar por la Cámara de Diputados y en el Senado en lo que se refiere a lo que son los criterios generales de política económica, que son todas estas variables macros.
y la ley de ingresos tiene que aprobarse tanto por las dos cámaras. Ujú. Y finalmente el presupuesto de egresos lo harán los diputados. Las fechas las tienes tú mejor, María. Sí, pues mira, por ser primer año de un nuevo gobierno, generalmente se va hasta el 31 de diciembre. Eso nos dice la ley. Pero ya los diputados hicieron sus acuerdos, sus amarres, para que todo esto quede planchadito entre el 13 y el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque Por una vacaciones. súper sencilla razón. Se quieren ir de vacaciones. Y quieren hacer su Guadalupe Candelaria, porque recordemos que dicen bye bye y se acaba el periodo ordinario de sesiones y regresan hasta el 1 de febrero al nuevo periodo ordinario. Así es de que... Yo también quisiera, la verdad. Yo también quisiera. Bueno, a ver, déjenme poner esto sobre la mesa. En Expansión vamos a seguir haciendo mucho análisis sobre cada uno de estos rubros, cada uno de los presupuestos, cómo se asignaron, como lo que decías ahorita tú, Mariel, a qué promesas de campaña sí se les está vinculando, dónde no, mucho más análisis. Así que si les gustó este episodio, si están interesados en saber más, este miércoles 30 vamos a hacer un live con expertos, con analistas, amigos ya de Expansión que siempre nos ayudan a entender mejor este tipo de propuestas. Así que no se lo pierdan en el canal de YouTube de Expansión, en las redes sociales de Expansión, Mariel, Beto y algunos de nuestros expertos. Muchas gracias por ayudarnos a entender por qué el presupuesto nos tiene que importar a todos y todas las mexicanas. No, muchas gracias a ti por invitarnos, Mon. Y sí, pónganle ojito al presupuesto porque de verdad ahí vienen muchas prioridades y muchas explicaciones de lo que luego decimos, ¿por qué hacen esto los gobiernos? No, nos vemos el miércoles y ahí pues seguramente ahondaremos más detalles de este paquete. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios, no importa en qué plataforma nos vean o nos escuchen, y aquí las ponemos sobre la mesa en el live el miércoles. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.